Vamos a hablar ahora de algunos de los detalles de las noticias internacionales más interesantes. Sí, mucha gente sorprendida por el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Triunfo en primera vuelta, pero el que gana un 46% en primera vuelta, no vamos a decir imposible porque esa palabra no debería existir, pero va a ganar y va a ser presidente de Brasil. Resulta que el señor Bolsonaro es este tipo de político que no funciona con pensamientos, sino con prejuicios. Y uno dirá, pero ¿y cómo entonces la gente lo sigue? Bueno, porque hay mucha gente, la mayoría de la gente, no se especializa en estudiar la política, la economía, de entender ciertas cosas, porque además sería injusto que tuviera que aprender todo eso. Usted está en su trabajo, usted está dedicado a lo que usted hace. Entonces, ese es el tipo de gente que dice, por ejemplo, la mujer está para lavar y planchar, o el negro comía puerco, o la violencia se combate con violencia, en fin, todo este tipo de cosas, tipo Trump, ¿verdad? Entonces sí, tiene éxito. A veces sale uno que tiene éxito. Entonces, este señor era militar. Él se enroló en la Fuerza Aérea como paracaidista en los últimos tiempos de la dictadura. Fue una dictadura sanguinaria. No se destacó. Es decir, como militar no fue, parece que gran cosa. Ahora, él se caracteriza por ese tipo de chorradas, ¿no? De decir barbaridades. Y como eso a veces funciona, él llegó a diputado. Tenía tiempo siendo diputado. Y para que ustedes vean si tiene cerebro, nunca se aprobó ningún proyecto de ley propuesto por él en muchísimo tiempo que estuvo ahí. Sí. Usted es diputado, lo que usted hace es hacer leyes y pasa tiempo ahí y no hace ninguna. Entonces, pero los pueblos no toman mucho en cuenta esas cosas. Brasil fue decepcionado porque vino la democracia, y una democracia que llevó al poder a un líder obrero, Luis Ignacio Lula da Silva, que demostró mucha capacidad, pero todo eso se convirtió en una olla de corrupción. La gente desengañada, frustrada, con problemas económicos, entonces llega un tipo que lo que hable con prejuicio, diciendo chorradas, bueno, y lo elige. No es la primera vez que pasa y posiblemente no sea la última. Ahora, hay un trabajo que lo hace la prensa, que lo hacemos nosotros los periodistas. Hay algo que podemos llamar la noticia fácil. Hay muchos entre los que ejercemos este oficio, o algunos, o unos cuantos, nunca me he puesto a contarlo, ¿verdad?, que gustan de la noticia fácil. Por ejemplo, hay un diputado, hay un senador, hay un síndico que dice chorradas. Entonces, se gana un titular con mucha facilidad. ¿Y qué usted cree que hay que hacer con la calle? Meter un greda y llevarse todos los carros. Entonces eso es un titular. No porque signifique algo, no porque esté expresando un pensamiento, una estrategia, alguien que analizó un problema y propone una solución. No. Porque tiró esa chorrada ahí. Entonces, eso es un escándalo y eso entretiene. Es decir, no todos los medios, no todos los comunicadores tenemos el discernimiento de decir esto es importante de verdad o esto es un fuego artificial para entretener a la gente. Entonces, ese tipo de gente es bueno para que los entrevisten en programas de chistes o de farándula y cosas así. Pero una prensa que informa sobre los acontecimientos importantes
no debería ni hacerle caso a ese tipo de personas. Entonces los medios lo convierten en una figura buscando ese titular fácil. Bolsonaro dice que las mujeres no deben ganar lo mismo que los hombres aunque hagan el mismo trabajo. Y un escándalo. Lo dijo. Lo estoy citando porque él lo dijo. Bolsonaro dijo que si él tuviera un hijo gay, preferiría que muriera en un accidente. Entonces es un título. Pero ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué le agrega a la sociedad un prejuicio, un resentimiento, un hombre amargado, un odio, una cosa? Nada. Eso no agrega nada más que entretener. Pero mientras tanto va sonando el nombre. Y eso es campaña. Y eso es campaña. Entonces, fíjense cosas que ha dicho, además de las que acabo de señalar. Él defiende la tortura, y defiende la dictadura militar que hubo, que fue terrible, como dije. Y la pena capital también, la pena de muerte. Sí, dice él, yo no sé si es que él tiene una hija o habló hipotéticamente, pero él dice que tiene o que tendría una hija solo si tiene un momento de debilidad o si tiene una hija que la tuvo en un momento de debilidad. Es decir, según él, las mujeres no deberían existir en el mundo porque él no quiere tener hijas o no quería tener hijas. Entonces, él dice que el que no mata no puede ser policía. Todos esos son titulares, pero ¿qué le agregan a la sociedad? Eso es como los diputados aquí que dijeron al jefe de la policía, a los delincuentes denle para abajo donde no lo vea la prensa. Son gente así, como eso. Entonces, dice él que la violencia solamente se soluciona con más violencia. Dice él dijo en estos pero días. ese es un hombre peligroso. Pues claro que o sea, sí. Sobre todo porque no piensa. Chorradas, porque hay chorradas inocuas. Sí. ¿Verdad? Eso es un hombre peligroso. Exacto. Entonces, por ejemplo, él declaró en estos días que él solamente aceptaría los resultados de estas elecciones si le dan la victoria a él. Eso no fue después de la votación de ayer que él quedó arriba, ¿no? Eso lo dijo él hace varios días. Usted sabe lo que es pero un político puede quemarse para siempre nada más por decir eso. Pero un hombre que defiende regímenes autoritarios, eso es lo que pega, exacto. Porque demócrata no puede ser. Entonces, él, durante el gobierno del presidente Fernando Enrique Cardoso, él pidió que alguien le diera un tiro al presidente. Así, dicho así. Que alguien le diera un tiro. Un hombre mucho más decente que él, ¿verdad? Ahora, lo curioso es que no lo hizo él. Él pidió que otro lo hiciera. ¿Ve? Entonces, en la televisión, en un programa de televisión, él le dijo a una diputada, yo a ti no te violo porque tú no te lo mereces. Así, dicho así. Bueno, lo eligieron. Grabado en video y todo. Está no fue en televisión. Sí. Entonces, un candidato así genera odios entre sus seguidores y también entre sus contrarios. Vive de eso, del odio. Entonces, en un meeting, en esta campaña, un individuo se le acercó y le dio una puñalada. En un meeting. Le abrió la barriga, salieron tripas y hasta su contenido también. Y lo llevaron corriendo a un hospital donde lo operaron y la operación fue exitosa. Ese fue su golpe de suerte definitivo. Todos los demás candidatos, que eran más de una docena, suspendieron su campaña porque a un candidato le habían hecho un atentado. Entonces, ya él no tuvo que salir más ni a improvisar discursos, ni a meter las patas, y sobre todo no asistió a un solo debate, que en Brasil es una costumbre, como en casi todos los países del planeta. Un candidato que no quiere ir a debate, nadie debería votar por él, nadie, porque no quiere decir qué es lo que piensa hacer. Entonces,
él simplemente no participó en debate ni nada de eso y se puso a tuitear. Las redes sociales, hoy día no hay que hacer manifestaciones políticas. Ese dinero se lo podrían ahorrar perfectamente. Se llega a la gente por las redes sociales, llega a todo el mundo. Y entonces, eso es su favorito como Trump, porque dicen chorradas y no tienen que pensar ni dar explicaciones. Digan cualquier disparate. Entonces, de esa manera, como les expliqué, su nombre acaparó la atención. Los periódicos con la noticia, buscando la noticia fácil. ¿Y qué usted cree de las mujeres? ¡No, tal cosa! En fin, vamos a ver algunas de esas frases. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que tiver uma boa educação. Fui um pai presente, então eu não corro esse risco. Olha, não é porque o cara faz sexo que seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Eu não empregaria com meu salário. Mas tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa igualdade. Tem muita mulher que é competente. Muito mais competente. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você porque você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Dá que te dou outra. Dá que te dou outra. Dá que te dou outra. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. Fíjense ustedes cómo habla de los negros. En Brasil son mayoría. Pero luego dice que va a ser un gobierno para las mayorías. Sí, exacto. Pero fíjense lo que dice de los negros, que no sirven ni para procrear. Es decir, los negros no sirven. Entre los que votaron por él tiene que haber muchos negros porque son la mayoría. Miren cómo se expresa de las mujeres, y entre quienes votaron por él tiene que haber muchas mujeres porque obtuvo la mayoría, casi duplicó al que le sigue. Pero a la diputada a la que habíamos mencionado que le había dicho que no la violaba porque no se lo merecía, Sí. hasta la empujó en televisión. Es Sí. una persona físicamente agresiva. Exacto. Entonces, él se buscó para candidato a la vicepresidencia a uno. Parece que él pensó, si me quieren matar para salir de mí, me voy a buscar a uno igual que yo. Entonces se buscó al señor Hamilton Mourão, que hace lo mismo que este señor. Él dice que a una periodista que fue torturada en la dictadura, en las cárceles de la dictadura militar, que le hizo una pregunta sobre matar, sobre los gobiernos que matan y cómo se hacía en la dictadura. ¿Sabe lo que le respondió ese señor? Los héroes matan. Los héroes matan. Oiga, ¿qué tiene esta gente en la cabeza? Ese dijo también que la Constitución se puede reformar sin consultar al pueblo, que un gobierno se puede dar un autogolpe y poner al ejército al frente de la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Entonces, Viniendo de un militar, además. sí, claro. Sí, son militares los sepamos dos, son ex militares los que dos. sepamos que no es una cosa teórica. Y tampoco. son ex militares los dos. Y Brasil sufrió una de las peores dictaduras militares. Ahora bien, los brasileños se cansaron de esa democracia corrupta. Pero no es corrupta por ser democracia, es corrupta porque son corruptos esos políticos. Entonces, sufrieron Lavallato, sufrieron Embraer, sufrieron Odebrecht, sufrieron Petrobras, en fin, y se hartaron de estos tipos, pero al extremo de ir detrás de una cosa como esta. Pero además es algo cándido, si se quiere, porque tú no quieres a los corruptos y tú quieres un tipo que es un militar antidemocrático, autoritario, que no acepta nada,
no acepta ni a las mujeres ni a los negros, ¿hoy tú crees que él no va a ser corrupto? Que no tiene un discurso de respeto ni con la vida. Exactamente. Ni con la vida. Va a respetar el erario. No, sí. Exactamente. Él lo has dicho, excelente. Entonces, qué buen ejemplo. Entonces, eso debe servirnos a nosotros de espejo. Esto es una alerta para nosotros. Porque aquí la corrupción ha llegado a niveles nunca conocidos, a niveles extremos. Nos tienen ahitos de corrupción. Usted sabe lo que es ahito, ¿verdad? Y ya, como uno lleva una H en el medio, los cibaeños decimos ajito. Ese muchacho está ajito, que se comió 10 huevos y está ajito. Y ya ustedes saben la consecuencia de eso. Entonces aquí estamos los dominicanos, ajitos de corrupción. Y eso es un peligro grande por muchos motivos, pero uno de ellos es caer en una cosa peor, porque los brasileños han aguantado mucha corrupción, pero van hacia una cosa peor que también va a incluir la corrupción. Va a ser peor. Entonces, siempre hay que desconfiar de personas que hablan con prejuicios y sin pensamiento, de personas que basan sus mensajes en odio, en estigmatizar a personas por grupos, por género, por raza, por religión. Los negros no sirven ni para procrear. Las mujeres no deben ganar lo mismo que los hombres. Si tengo un hijo gay que se muere. Que yo prefiero que se muera en un accidente. Yo no quiero quisiera que naciera una hija hembra. Exacto. Y además le dice a una diputada en televisión frente a todo el pueblo, no te violo a ti porque tú no te lo mereces. O sea, que otra sí se lo puede merecer, porque esa es la lógica. No, y que él es violador. Sí. Él lo está diciendo. Sí. Bueno, lo vimos ahí, que después de decir eso, dijo, soy violador. Lo dijo. Entonces, señores, los brasileños han elegido a eso que ustedes vieron ahí. Entonces, aquí, en este planeta, ya no hay que pensar ni tener conocimientos, ni estudios, ni preparación. Solamente hay que soltar prejuicios a dos manos. Y si la gente está harta de la corrupción, se va con cualquiera. En ese punto estamos nosotros. Cuidado. Muy peligroso, demasiado peligroso, sobre todo porque en casos como el de este hombre en Brasil, tenemos un problema contra las mujeres en uno de los países también de América Latina con mayor índices de violencia. Tenemos una política criminal totalmente colapsada en Brasil, colapsada sobre todo cuando miramos las cárceles brasileñas, quizás las peores de la región. Irá ahí en cuanto a América del Norte y del Sur para excluir Centroamérica con México, y el hombre hablando de pena capital, mano dura, todo un sinnúmero de narrativas que definitivamente no favorecen, don Uchi, al bienestar de este país.